Una agrupación que empezó su andadura en el año 1891, pocos años después de que Facundo Pérez Agua, fundador del Partido Socialista Obrero Español en Bilbao, la primera agrupación en Euskadi, lo hiciera. San Sebastián y Tolosa fueron las primeras agrupaciones socialistas en la provincia de Guipúzcoa. En 1910, un madrileño de Getafe, que llegó a Tolosa siendo un adolescente, fue elegido concejal por el Partido Socialista en nuestro pueblo, Enrique de Francisco, un trabajador de la empresa Irastorza Hermanos. Un poco de historia para comprender la importancia que tiene esta agrupación en Euskadi y sobre todo en nuestra provincia. Una agrupación que ha sobrevivido en sus 125 años de historia a distintos avatares, incluida una guerra civil y 3 dictaduras, la de Primo de Rivera, la de Franco y la de ETA. Fueron muchos los socialistas de Tolosa perseguidos y asesinados por defender sus ideas. Este partido, con sus gentes a veces escoltados, a veces no, ha estado siempre presente en la vida cotidiana del pueblo tolosarra, ayudando, aportando, trabajando desde las instituciones, desde nuestro ayuntamiento, donde siempre hemos tenido representación, para conseguir siempre lo mejor para los ciudadanos de nuestro pueblo. Tolosako alderdi sozialistaren 125. urteurrena ospatzeko ekitaldi batzuk antolatu ditugu. Lehenengo ekitaldia ostiral honetan izango da, maiatzako 27, zazpiterritan, kulturetxeko areto nagusian, eta hitzaldi bat izango dugu Jesus Egurenekin. Jesus Eguren hitz egingo du sozialismoaren historia Tolosan eta Enrique de Francisco agrupazioen sortzailearen buruz. Eta gero egongo da maiatzako 28 larunbatan, goitzeko 11etan, bigarren ekitaldi bat, hau ekitaldi politikoa izango dela, eta toki berdinean, kulturetxeko areto nagusien izango da, eta hor parte hartuko dute Oskar Renedok, gure lehendakaritzarako hautagaia Idoia Mendiak, eta kongresurako hautagaia Oden Orzak, eta Tolosako alderdi sozialistatik esan nahi dugu ekitaldi hauek herriarekiko irekiak izango direla, eta hauetara gomendatu nahi zituztegu guztioi. Durante este año tenemos pensado todavía, para después ya de una vez pasado el verano, una segunda parte en la que, aparte de algún acto, se hará la publicación de un libro que hable de los 125 años de socialismo en Tolosa.